Vamos a comenzar a unir todo lo que hemos estado viendo acerca de las condiciones límite y de algunas de las propiedades de los fluidos, auxiliados del diagrama de la película descendente, para empezar a ya colocar todas las piezas necesarias para iniciar el tema que nos importa, que es el balance de transferencia de cantidad de movimiento. Bueno, vamos a comenzar visualizando que inicialmente lo que tenemos es una placa fija, que algunos la pueden dibujar así y otros la dibujan de la siguiente manera, pero en términos simples, pues la verdad es lo mismo. Lo único que se tiene que indicar es que esta placa no tiene movimiento, para indicar que pues, no tiene ninguna velocidad y que no va a causar ningún efecto significativo en el balance. Ahora bien, sobre sobre esta placa lo que vamos a colocar es un fluido que, como ya habíamos visto en anteriores videos, vamos a poder geometrizarlo de tal manera que nos quede un rectángulo, en este caso en dos dimensiones. Recuerden que estamos haciendo el análisis de dos dimensiones. Envían los ejes coordenados. Estamos sobre la dirección Z y el espesor X. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues podemos empezar a construir nuestro fluido. Y ahora ya le podemos a empezar a colocar las variables que le habíamos dado al volumen de control tridimensional. Recuerden que la profundidad era L. Luego el espesor lo vamos a llamar delta, delta minúscula. Pero también vamos a tomar un pequeño volumen de control, que este va a ser delta X. Recuerden, el volumen de control es la pequeña parte que tomamos del sistema. Ahora bien, no porque esté cortado aquí significa que tiene este largo. En realidad lo que quiero decir es que en realidad el volumen de control tiene el mismo largo L, pero el espesor no se va a llamar delta, sino se va a llamar delta X. Ahora, con ello lo que vamos a insertar son las condiciones iniciales, porque ya tenemos el volumen o las dimensiones del fluido, pero ahora nos toca ver en qué condiciones iniciales estaba el fluido. Bueno, vamos a empezar con la sección sólido, fluido, y vemos que la condición frontera aquí es la condición inicial, que la velocidad en la dirección Z evaluada en la frontera cuando X en el espesor X igual a 0, bueno, en la dirección de que lleva X es igual a 0, es decir, aquí se cumple la condición de no deslizamiento porque la velocidad en la placa es 0. Ahora, no explicamos la condición o las condiciones para el esfuerzo cortante, que por cierto se nomenclaturan con la letra tau. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen, pero es esencialmente lo mismo, porque tau en la dirección X, es decir, en la dirección de que se mueve, veámoslo de esta forma. Si nos desplazamos desde el 0, que es igual a X, hacia arriba, lo que vamos a encontrar o lo que va a ir aumentando pues es el espesor de la película. Por lo tanto, nos interesa estudiar en sí cómo es que ese esfuerzo cortante va a ir cambiando a lo largo del espesor de la película. Bueno, aquí nos dice que en la frontera sólido-fluido, es decir, cuando X es igual a 0, va a haber un esfuerzo cortante de 20 newtons sobre metro cuadrado. Eso porque, como ya habíamos dicho, el esfuerzo cortante es algo así. Entonces aquí va a estar el máximo esfuerzo cortante. ¿Por qué? Bueno, ya habíamos comentado que porque pues ahí está la resistencia que se ofrece para fluir, y como ciertas capas en el fluido laminar se van formando mientras ¿cómo decirlo? El fluido va fluyendo a través de la placa, pues esas pequeñas láminas se van a ir sobreponiendo una sobre de otra, de tal manera que la lámina inferior, que está en contacto directo con la placa fija, pues va a tener una velocidad cero, pero las láminas que se van a ir encimando sobre esa, digamos, lámina base, pues van a tener una velocidad diferente, porque el esfuerzo ya no va a estar ahora sometido o no va a estar condicionado más bien por la placa, sino por la misma viscosidad o la misma densidad del fluido. De esa manera se va a ir disminuyendo el esfuerzo cortante mientras subamos o mientras se haga más ancha o el espesor de la película. Por lo tanto, pues el esfuerzo máximo va a estar en la placa, pero el esfuerzo mínimo va a estar en el contacto, bueno, en la superficie o en la interfaz fluido-fluido, que es el fluido-aire, por así decirlo.
Ahora bien, la otra condición está en la parte superior. ¿Por qué? Pues porque también hay una interfaz. Pero esa interfaz, pues ahora ya no está en el, digamos, en el origen, en la dirección X del espesor, sino ahora está en el espesor igual a delta. Recuerden que aquí lo llamamos, bueno, vamos a dibujarlo un poco más, bueno, un poco mejor. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Ya tenemos esta dirección en esa frontera, en la frontera fluido-fluido. Ahora lo que vamos a hacer es que utilizando el espesor que nosotros llamamos sigma, aquí se encuentra sigma, o más bien, perdón, delta, me confundo esta nomenclatura. En esta dirección que está delta, pues está la interfaz fluido-fluido. De tal manera que aquí la velocidad pues va a ser una velocidad máxima porque pues evidentemente no hay contacto con una superficie con una velocidad cero que nos impida movernos libremente, o en este caso que el fluido se mueva libremente. Por lo tanto, pues la velocidad evidentemente va a ser una velocidad máxima. Pero en el caso del esfuerzo cortante va a ser todo lo opuesto. ¿Por qué? Bueno, como habíamos dicho, el esfuerzo cortante máximo va a estar en la base, es decir, junto con la placa. Pero una vez que nos movamos hacia la dirección X, es decir, hacia el espesor máximo que puede tener el fluido, en esta sección pues prácticamente no va a haber ningún esfuerzo que realizar porque no va a haber más que la presión que se ejerce sobre el mismo fluido. Así es que pues básicamente el esfuerzo cortante en esta sección es cero. Lo mismo ocurre no solo en estas direcciones, como vemos, tanto en el espesor en la dirección X, sino también ocurre lo mismo en la dirección Z, es decir, respecto de la profundidad L. ¿Por qué? Porque las condiciones van a ser similares. Aquí no se completa la nomenclatura como en los primeros casos, pero ya se entendió el concepto. Vean, la velocidad en la dirección Z, evaluado evidentemente para un valor X, en Z igual con 0, es decir, empezando en Z o suponiendo que Z está aquí, lo que dice o lo que vamos a dictaminar es que esa velocidad es 0, o bueno, tiene un valor n, porque no sabemos cuál es, no lo definimos acá en la nomenclatura, pero pues puede tener un valor que puede ser, supongamos, no sé, puede ser igual 120 o 110, por ejemplo, kilómetros por hora, una velocidad enorme, pero el esfuerzo cortante igual puede tener un cierto valor. Recuerden que, como dijimos, esto se remite hacia qué tanto esfuerzo está realizando respecto de la dirección delta. Así es que, en realidad, las condiciones en estas fronteras, digamos que en la dirección Z, no importan tanto respecto al esfuerzo cortante. Donde sí importan es en la dirección X. En Z no, en X sí, porque evidentemente este esfuerzo va a ir creciendo o va a ir disminuyendo dependiendo de cómo estemos analizando geométricamente este fluido. Así es que estas condiciones, las más importantes, digamos, están en la dirección X, tanto la velocidad como el esfuerzo cortante, de tal forma que el esfuerzo cortante y la velocidad quedan de la siguiente manera. El esfuerzo cortante está aquí. Recuerden que el esfuerzo cortante máximo se encuentra acá. Máximo esfuerzo cortante. Y aquí se encuentra el mínimo esfuerzo cortante. Ahora bien, en el caso de la velocidad o del perfil de velocidades, recuerden que aquí se está dando una condición de no deslizamiento, por lo tanto la velocidad es 0 metros sobre segundo o kilómetros por hora. Pero aquí, como evidentemente no hay ninguna resistencia, pues aquí tiene una velocidad máxima, porque pues no tiene otra placa encima que le de alguna manera impida el fluir. Si tuviéramos dos placas inclinadas, es decir, algo así, tenemos una placa acá y otra placa acá, pues el fluido sí haría algo así como un perfil parabólico, porque pues las dos placas están impidiendo su movimiento.
Pero como aquí en ese caso solamente hay una, pues evidentemente la velocidad máxima va a estar en la parte superior porque no hay esfuerzo cortante que realizar más que el mismo que se hace en el fluido.